Hola nuevamente. A continuación les mostraré acerca de algunos problemas en relación de evolución diferencial. Les mostraré desde cómo cambiar el problema y cómo emplear diferentes métodos y algunos otros procesos que hacer para que estos puedan ser ejecutados de manera correcta. Lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro archivo. En este caso yo abro el de evolución diferencial runner.java y le damos clic en esta parte. A continuación ya nos aparecen los elementos importados. Aquí podemos ver que el problema que refleja este archivo es el de la esfera, que es de un único objetivo, que es el que estamos trabajando en estos momentos. Y aquí hace mención que el problema es el de la esfera. En la parte de abajo podemos ver el algoritmo, el problema del algoritmo, pero para poderles explicar acerca de esto, lo primero que vamos a hacer es en la parte que dice crossover, es igual a new differential evolution crossover, vamos a dar clic y le vamos a dar control para que nos marque un subrayado de azul y le damos clic. Y es aquí en donde vamos a estar cambiando los métodos de ejecución, que en este caso yo hice uso del de boundary y el de reflection. Una vez ya estando en este archivo, lo primero que vamos a hacer va a ser deslizarnos hasta la parte de aquí y vamos a observar que está declarada una variable la cual se llama value. Esta variable simplemente es la fórmula operador de mutación, que es la de aquí. Vemos que encontramos un parámetro que es el valor f, que es el algoritmo que permite pues una mejor de búsqueda de manera global. Pues por recomendación se emplean los valores de 0.4 a 0.95. En este caso f está utilizando un valor de 0.9, ya que así pues estaría manteniendo un compromiso entre la velocidad y la probabilidad de la convergencia. Entonces aquí vemos que aquí está marcado f y en secuencia sigue la fórmula. En la parte de aquí nos encontramos con el if. Este primer if nos dice que si la variable es menor pues al límite inferior, entonces aquí es donde se estarían aplicando los métodos. El que ya viene por defecto es el método boundary y yo hice también una prueba con el método reflection. En este caso, para hacer esta fórmula, lo único que hice fue observar lo que nos dice reflection, y lo que nos dice es que 2 multiplicado, aquí vemos que 2 multiplicado por el límite inferior, que es este 2 por el límite inferior, menos el límite superior. Entonces aquí entra en el if que es el inferior. En el segundo if vemos que nos dice si la variable es mayor al límite inferior, entonces vamos a recrear el apartado de la fórmula, que es esta. Una vez ya declarados los métodos, nos regresamos al archivo de evolución diferencial runner
Y a continuación vamos a trabajar con otro problema que no sea el de la esfera. Los problemas que tenemos son el Greenwing, el OneMax, Rasting, Rosenbrock, TCP. Bueno, todos en general son estos, pero tenemos que ir checando cuáles trabajan con una solución. Entonces el que yo elegí, uno de los que yo elegí fue el Rosenbrock. Vamos a declararlo aquí y aquí nos aparece. Esta es la primera modificación que se hace para poder trabajar con otro problema. La siguiente modificación que vamos a hacer es aquí, declarar el nuevo problema y lo ponemos como Rosenbrock. Una vez esto, aquí solamente nos queda hacer los recorridos. En este caso, los recorridos son los que me piden son 30. Entonces, pues nada más hice uso de un if para que ya no estarlos recorriendo. Esto es de manera opcional, para ya no estarlos recorriendo de uno por uno. Este es el número máximo de evaluaciones, yo le puse como 30 y este es el número de partículas que son 60. Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle clic izquierdo y vamos a poner debug file para que este se pueda ejecutar, debuggear. Entonces esperamos el proceso. Y aquí de esta manera vemos que ya obtenemos los 30 fitness que pedimos. Esto lo vamos a pasar a un Excel para poder al final sacar cuál es el mejor método, si el de boundary o el de reflection. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a nuestro Excel. Por ejemplo, aquí yo ya tengo el de Rosenbrock. Entonces ya paso los valores. Esa fue la corrida de reflection. Si queremos cambiar del método, pues simplemente pasamos a modificar aquí nuestro crossover y comentamos el de reflection y trabajamos con el de boundary. Volvemos a pasar a nuestro Excel. Al final yo le puse, bueno, aquí tuve una pequeña modificación que le puse en el límite superior. En general, los límites superiores que estaba trabajando con los dos problemas anteriores fue del límite superior de 5.12, que aquí lo hago mención, que es el de 5.12 al límite inferior menos 5.12. Los parámetros que utilicé, como recuerdan en la fórmula de mutación, fue el valor de f, que es el 0.9, que como recordamos dijimos que este algoritmo permite una mejor búsqueda de manera global. Sí lo utilicé, que es el CR. No se los comenté, pero el CR es el factor de cruza y determina pues qué tanto se va a parecer el valor de prueba al valor mutante. Va a emplear un valor de 0.9, como aquí lo vemos. Aquí se menciona el número de partículas que estoy utilizando, que son 60, las dimensiones, que son 30, y las máximas evaluaciones, que igual son 30. Entonces la modificación que hice fue aquí, para no estar siendo siempre el mismo valor de 5.12, le cambié a 6.12. Y posteriormente, para saber cuál trabaja mejor, lo único que hago es sacar el promedio. Por ejemplo, voy a sacar el promedio, aquí solo pongo es igual a promedio, selecciono las casillas que quiero saber, las selecciono las 30
Y aquí pueden ver que la mejor corrida es la de Reflection. De hecho aquí le puse una estrellita para que se reconozca, ya que es por menos, el valor es menor. Y finalmente así pude obtener todos mis recorridos con los 3 problemas. El primero fue el de la esfera, el segundo problema fue el de Grewenk y el tercer problema fue Rosenbrock. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Bien, para el problema de PCO, lo primero que teníamos que hacer es buscar dónde actualiza la posición, y cuando algún valor de alguna dimensión sale del rango o es menor al límite inferior o mayor al límite superior, teníamos que aplicar algunos métodos de restricción de límite. En este caso, en este método de actualizar la posición, encontramos el if. Aquí nos dice si la variable en la dimensión es menor al límite inferior. En este caso ya venía por defecto el método de boundary con su método, y el de la velocidad que aplicaba el determinist back. Nuestra cuestión aquí, nosotros tenemos que emplear otro método diferente para controlar que los valores no salgan del límite. En este caso ocupé el de para actualizar la posición, creé una variable doble que le puse new position, es la nueva posición que va a optar la partícula. El del random, si nos vamos en la documentación aquí, que dice que la fórmula que se utiliza es el límite inferior más un volado que va a estar entre el valor de 0 a 1 por el límite superior menos el límite inferior. Aquí lo podemos ver, aquí obtenemos el límite inferior más un random. En este método nos que va a obtener va a estar un valor de 0 a 1, nos va a devolver ese método. Luego aquí multiplicamos aquí la partícula, el límite superior menos el límite inferior. Este es en el caso para ocupar el método de random para la posición. Luego después aplicamos ese valor a la dimensión y a la nueva posición. Para la velocidad ocupamos el random back. El random back nos dice que es similar a determinist back. Es casi lo mismo, solo que el valor de este símbolo se genera uniformemente al azar en un rango de 0 a 1. En este caso ocupé esto, solo como sé que este método me va a generar un valor de 0 a 1, solo le puse un menos acá y lo multipliqué por la misma velocidad. En este caso es casi lo mismo al otro, solo que aquí cambia en esta parte. Y eso es lo que utilicé para generar los nuevos métodos que empleé. Con respecto a las estadísticas que teníamos que sacar, teníamos que hacer 30 corridas con 3 métodos, 3 algoritmos, 3 problemas diferentes. En este caso vamos a poner el ejemplo del que ya estamos aquí ahorita, el de Grewenk. Para si queremos importar otro nuevo método, solo aquí le cambiamos por el nombre del método que está aquí. En este caso vamos a ocupar el de Grewenk. Si nos vamos a ese método, a ese algoritmo o a ese problema, vemos que tiene un límite inferior de -600 y un límite superior de 600.
Nos vamos a nuestro archivo. Aquí tengo ya hecho las corridas de ese problema del green one. En este caso la primera corrida va a ser con boundary y determines back. Aquí empleamos la variable C1 y C2 con el valor de 1.4944 y la W, que es el factor de inercia, con 0.95. Esos valores los podemos modificar en esta parte. En este caso ya venía por defecto este valor con 0.721, el que venía por defecto, y también el valor de C. En este caso yo utilicé el W, el weight, con 0.95 y el C de 1.4944, como aquí está en mi Excel. El número de partículas son 100 con 50 generaciones y va a ser de 10 dimensiones. El límite superior de 600 y el límite inferior de menos 600. En este caso se hicieron 5000 evaluaciones, ya que se multiplicó el número de partículas por las iteraciones. 100 por 50 es igual a 5000. En este caso esos valores los podemos ver en esta parte acá. Para configurar las dimensiones con las que queremos que se emplee nuestro problema es en esta parte. Aquí lo modificamos. En este caso son 10 dimensiones. Y aquí son 50 generaciones. Con 100 partículas. Vamos a comprobar con el método de que vamos a comprobar que nuestro algoritmo esté dando de manera correcta. Sí. Vamos a comentar el de boundary porque eso ya lo había explicado en un video anterior. Vamos a ocupar los nuevos métodos que hemos declarado. Colocamos 2 puntos de interrupción en esta parte. Aquí. En este caso, en cuestiones de práctica, vamos a crear una variable aquí. Y vamos a pegar esta parte de aquí, acá. Y el random. Lo mismo vamos a hacer con acá arriba. Ya vamos a volver a debuguear nuestro archivo. Ya hubo una coincidencia acá. Es en la variable 0, la partícula 0. En este caso, variable 0 es de menos 601. Así es. El límite inferior es de menos 600, o sea que sí es menor. Ahora vamos a sustituirlo acá. Y ahora ya podemos ver cuál es este random. Este es el valor de random. Límite inferior, menos 600. Más el random, que lo tenemos ahí de 0.35. 84. 83. 51. Por cuestiones de prueba no ponemos todos los dígitos. Por el límite superior, que es 600, menos el límite inferior, que es de menos 600.
cerramos paréntesis y le damos y nos va a dar un valor de menos 169. Vamos a seguir con la ejecución de nuestro y vemos en la posición. Ahora vemos que el valor de aquí es de menos 169, menos 169, 81, 97. Vemos que se está aplicando de manera correcta nuestro método. Con respecto a la velocidad, pues es lo mismo, solo es lo mismo que el determinant max, solo con el menos. Y generamos un random de 0 a 1. Y es así como comprobamos que nuestro método se hace de manera correcta. En este caso ya entró en este rango. Si vemos esta variable, esta partícula, alguna partícula ya ha pasado del... Aquí está la partícula 8, 620 ya se pasó. Ahí por eso se entró en este if. Ya aquí generamos la nueva posición. Vamos al siguiente. 620 tenía, ahora son 529, ya está dentro del rango. Una vez que hayamos hecho, teníamos que hacer las 30 corridas. Aquí creamos un for para hacerlo automático y que nos genere nuestros archivos bar. Vemos que ya una vez vaciado todos los datos aquí del fitness de cada problema. Esto es con boundary y determinate back. Y esto es con random y random back. En este caso observamos que el promedio, el mejor método en este caso es el de random y random back, porque el menor es de 10, ya que es un problema de minificación y tiene que ser menor. Y en este caso si sacamos el promedio, está por muy debajo este, o sea que este es mejor. También con el problema de la esfera, el random y random back nos dio un menor de 3.08 y el otro será de 4. En este caso, en el de la esfera, también este método fue más efectivo. En el problema de restringing, en este caso también random y random back tuvieron mayor efectividad, porque el menor fue de 202 y otro fue de 207. El promedio de 373 y 237. Y así es como tenemos nuestro problema de la esfera con nuestras variables aquí. Y el problema de Grierwank. Aquí tenemos las variables. Y el problema de rastering.